Estamos en Salamanca, en España, y en esta oportunidad tenemos el placer de estar acompañados por la profesora Laura Zúñiga Rodríguez, quien es profesora titular de Derecho Penal y catedrática acreditada aquí en la Facultad de Derecho de la Universidad de Salamanca. Las principales líneas de investigación de la profesora Zúñiga Rodríguez giran en torno a diversos temas de relevancia penal, como por ejemplo la vinculación entre el derecho penal y los derechos humanos, los delitos cometidos por funcionarios públicos, la criminalidad organizada, los delitos socioeconómicos y principalmente la responsabilidad penal de las personas jurídicas. La profesora Laura Zúñiga Rodríguez no es para nada desconocida en el ámbito del derecho penal peruano. Como bien sabemos, la profesora Zúñiga Rodríguez es de origen peruano y aunque ha desarrollado su brillante trayectoria académica aquí en España, continuamente ha estado viajando al Perú para participar en diversos eventos académicos de importancia como conferencias, seminarios o diversos cursos sobre derecho penal. Pues bien, en primer lugar quisiera agradecer a la profesora por darnos esta oportunidad de estar con ella y que, bueno, poderle realizar esa entrevista. Y en caso que usted pues quiera compartir con nosotros algunas impresiones iniciales, le cedo la palabra. Bien, gracias. Bueno, es una iniciativa muy interesante. Ya sabemos que estamos en el mundo de la comunicación y este es un buen medio de comunicar, ¿no? Comunicar a lo que se está trabajando, lo que se está estudiando últimamente, y en ese sentido pues sí que te agradezco, Alfredo, esta oportunidad. Bien, profesora, entonces comencemos esta entrevista y la primera pregunta que tendría que formularle la profesora consiste en conocer las motivaciones por las cuales se dedicó al derecho penal. ¿Cuáles fueron las razones por las cuales usted decidió dedicarse al derecho penal en la vida académica? Bien, en la Universidad Católica donde yo estudié en su momento, el derecho penal era la cenicienta, digamos, de las ramas que se especializaban los alumnos. Era el civil, el tributario, el comercial, fundamentalmente las especialidades que el derecho, la especialidad que más interesaba, sobre todo porque sabía que era donde se ganaba mucho dinero. El derecho penal era para los pobres, digamos, y es una universidad que formaba gente para ganar dinero. Nadie casi se atrevía a dedicarse al derecho penal. Pero bueno, dio la casualidad que empecé a practicar con era mi tío César Augusto Mancilla, Novela, que era pues vocal de la Corte Superior, y empecé a practicar en el Tercer Tribunal Correccional, práctica simplemente. Coincidí con lo que era mi profesor luego, el doctor José Hurtado Pozo, también en el mismo tribunal, y la verdad es que ya con sus clases, especialmente con las clases de él, me empezó a gustar, claro, me interesaba, porque sabemos que el derecho penal es quizás de los derechos el más próximo a la realidad, el más próximo a las emociones, y por tanto pues rápidamente me empezó a interesar, ¿no?, el derecho penal. Claro. Sabemos que dentro del marco de su trayectoria académica usted ha realizado estancias de investigación, ha estado en Friburgo, en la Universidad de Friburgo, en Suiza, y también ha visitado el Instituto de Criminología y Derecho Penal Económico en Friburgo, en Alemania. En ese sentido, pues quisiera preguntarle qué experiencias recuerda sobre esta etapa importante de su vida académica. Sí, bueno, son dos momentos, uno en Friburgo, Suiza, con el profesor Hurtado Pozo, con el que tengo una magnífica relación académica desde hace muchos años, desde estudiante, y luego él vino aquí a Europa a ser profesor y he mantenido esa vinculación. Estábamos estudiando en ese momento un comentario al Código Penal, haciendo diferentes investigaciones que estaban pendientes, y esa fue una instancia muy interesante, claro, sobre todo de acercamiento a una metodología, creo que es interesante, del profesor Hurtado Pozo, siempre más aproximada a la política criminal, a la sociología. Sabemos muy bien de su trabajo La Ley Importada, y entonces a mí me enseñó cómo se enseña, se aprende pues, aproximándose a los maestros, ¿no? Y luego una segunda etapa, ya como para ser titular, conseguí una beca postdoctoral financiada por el Ministerio de Educación y Ciencias Español para ir al instituto que dirigía el profesor Tiedemann. Fue una experiencia también renovadora, que de hecho todavía
tengo digamos, las semillas que planté todavía sigo cosechándolas ahora, porque fue una etapa grande de dedicarme a estudiar lo que es el derecho penal económico y concretamente la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Sabemos que Tiedemann era uno de los primeros en plantearla, y yo pues me aproximé a estudiar con él y me convenció realmente, ¿no?, el tema, y cuando publiqué mi monografía en el año 2000, pues realmente pues todavía era un tema poco estudiado. Solo la profesora Silvina Barcigalupo había planteado, y había una doctrina en contra, la doctrina mayoritaria establecida, Luis Gracia Martín, planteando cómo es posible, ¿no?, todos, que alguien pueda osar a plantear un tema que va contra un dogma. Sabemos los dogmas como son, inamovibles, ¿no? Entonces, pero bueno, se trajo aquí esa reflexión, y bueno, mi libro ha sido editado por tres veces, o sea, tiene una tercera edición, con lo cual ha sido muy leído, felizmente, ¿no? Bueno, profesora, sabemos que usted, bueno, lleva radicando aquí en España muchos años, y aunque continuamente viaja a Perú, como antes lo dije, para participar en diversos eventos académicos, quisiera preguntarle al respecto sobre cuál es su opinión de los penalistas peruanos y del derecho penal peruano a lo largo de todo este tiempo. Estoy seguro que al momento que usted dejó el país, el estado del derecho penal peruano era uno, y ahora, a lo largo de todo este tiempo, usted ha visto alguna evolución seguramente del derecho penal peruano y de la academia penal peruana. ¿Qué nos podría decir al respecto? Hay una transformación tremenda, ¿no? Porque cuando yo empecé a estudiar derecho penal, precisamente lo que me movió a irme fuera era que no había especialización ahí, no había doctorado, no había maestrías, y la única manera de especializarse era irse al extranjero, ¿no? Entonces salí yo con ese afán de especializarme y volver, ¿no?, a la fiscalía donde yo trabajaba. Digamos que era un terreno virgen, no había prácticamente nada, los maestros, pues Gustavo Pozo se había venido aquí, y había pocos penalistas, digamos, que se dediquen al estudio y a la investigación. Es verdad que en ninguna rama había investigación y estudio, ¿no? En un país, digamos, casi del tercer mundo, donde no ofrecía muy poco de análisis y de reflexión. Nadie se podía dedicar a la universidad solamente. Entonces es así que yo salgo y empieza a salir muchísima gente, ¿no?, fuera del país, y a formarse, y ha sido un proceso, pues todos estos años, muy largo, en el que se ha ido formando en España, en Alemania, ¿no?, sobre todo, muchas personas, y quizás ahora puedo decir que es impresionante la cantidad de especialistas en derecho penal que encuentro. Mira, hace poco estuve en el homenaje a Gustavo Pozo, precisamente, y coincidí con muchísimos jóvenes que incluso acababan de llegar de Alemania, de formarse, ¿no? Entonces van, y hay varios que están estudiando alemán, de la Universidad de San Marcos, de diferentes universidades, que vienen formados en derecho penal, ¿no? Quizás me atrevería a decir que dentro de las ramas del derecho, el derecho penal tiene la mayor cantidad de profesores o de doctores o magíster o más, o que tienen una especialización en derecho penal, por lo menos lo que yo he visto, ¿no? Habrá 20 por lo menos, ni 20, o sea, yo creo que hay más, ¿no? Y creo que es una cantidad importante para ya formar una doctrina propia, y ya se puede profundizar, por supuesto, y debatir, ¿no? Francia, Bélgica, Austria, Suiza y recientemente España son países europeos que tienen en común el haber adoptado en sus legislaciones la responsabilidad penal de las personas jurídicas. La admisión de ese tipo de responsabilidad definitivamente conlleva o determina a que se realice un debate sobre esta eventual inclusión en otras latitudes, como por ejemplo en Latinoamérica. Específicamente, en el caso peruano, este debate resulta pues de importancia, sobre todo si se tiene en cuenta que en octubre del 2012 el Poder Judicial del Perú presentó un proyecto de ley por el cual propone la modificación del artículo 105 y la incorporación del artículo 105A, ambas disposiciones orientadas a admitir en el ordenamiento jurídico peruano la responsabilidad penal de las personas jurídicas. La presente entrevista pues girará en torno a este tema, y tendremos a la profesora Laura Zúñiga como la especialista para que nos resuelva las dudas al respecto. La primera pregunta que tenemos es la siguiente. Tradicionalmente se ha hecho referencia al crecimiento de la criminalidad económica
y a la progresiva importancia de las empresas en el ámbito económico como las razones fundamentales por las cuales admitir la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Desde su punto de vista, quisiéramos saber si es que la admisión de ese tipo de responsabilidad constituye la única forma o la forma, digamos, más eficaz para hacer frente a la criminalidad económica que tanto daño, digamos, está haciendo a las estructuras económicas a nivel mundial. En todo caso, quisiéramos saber si es que la admisión de la responsabilidad penal de las personas jurídicas no supone una manifestación de la tantas veces criticada expansión del derecho penal. Bien, hombre, por supuesto que hay una expansión del derecho penal, pero es que hay una expansión también de la criminalidad, ¿no? Y por tanto el derecho penal tiene que responder también a unos modelos de criminalidad que se van presentando con una fuerza inusitada. Por ejemplo, desde luego que Internet nos ha hecho expandir la criminalidad desde el punto de vista de cantidad y de cualidad, con lo cual pues las respuestas del derecho penal también tienen que modernizarse, ¿no? Yo hablaría más que de expansión, de modernización. Me interesa más esa idea de adaptabilidad de las nuevas respuestas penales hacia nuevas formas de criminalidad, ¿no? Entonces, efectivamente la responsabilidad penal de las personas jurídicas no es la única respuesta, eso yo creo que sí que tiene que ser claro, ¿no? En el derecho penal económico, una de las, digamos, de las llamadas de atención fue estudios, por ejemplo en Alemania, donde se establecía que el derecho penal económico se cometía en el 80% de los casos en el ámbito de las empresas. Entonces, claro, y ese delito que era cometido en el ámbito de las empresas se estudiaba luego las estructuras empresariales, los mecanismos de imputación y llevaba a la impunidad, ¿no? Eso era lo que nos llamó la atención en un primer momento. Ese derecho penal económico que había sido recién incorporado como derecho penal, digamos, y antes había sido derecho penal accesorio o especial, porque ya siempre hemos conocido, ojo, en el derecho penal económico el contrabando, por ejemplo, la figura del contrabando, y en muchos países, en la figura del contrabando, se hablaba de una responsabilidad de las empresas, ¿no?, directa. Entonces, todo esto ha hecho, pues, remover, digamos, las estructuras y los dogmas, teniendo en cuenta que ya el derecho económico, no el derecho penal económico, el derecho económico sí reconoce una responsabilidad de las empresas. Derecho económico, hablemos de derecho administrativo sancionador; derecho económico, hablemos de leyes especiales, ¿no?, como el contrabando que estoy planteando. En otros países son otras leyes, las leyes antimonopólicas de las telecomunicaciones o del mercado bursátil, sean las que sean, pero ya en ese ámbito ya se ha reconocido desde antes una responsabilidad a las personas jurídicas. Los franceses, que son los primeros que se plantearon este debate, decían: ¿cómo vamos a pasar el derecho social, que le llamaban, con el derecho penal de los trabajadores, el derecho de los trabajadores? ¿Cómo vamos a pasar este derecho social al ámbito de la responsabilidad penal sin plantearnos que las personas jurídicas también pueden ser sujetos de imputación cuando son ellas los principales agentes de este tipo de criminalidad, ¿no? Entonces yo creo que el ámbito del derecho penal económico ha sido un primer ámbito de reflexión y de movilización de las estructuras. Pero luego ha habido un segundo ámbito muy importante que yo creo que los especialistas no han acentuado especialmente, como es el de la criminalidad organizada. Casi todos los convenios internacionales en materia de criminalidad organizada, hablemos de la Convención Nacional la Convención de Naciones Unidas contra la Criminalidad Organizada Transnacional, hablemos de la Convención contra las Drogas, hablemos de la Convención de Funcionarios de lucha contra la corrupción de los funcionarios extranjeros, hablemos del blanqueo de dinero. Casi todas plantean la necesidad que en cada legislación transponga un modelo de responsabilidad a las empresas, un modelo de responsabilidad penal, o sea, no dice penal muchas veces, pero una responsabilidad por los delitos cometidos por las personas jurídicas. O sea, esto ha sido lo que ha removido realmente la reflexión política o criminal del eje ferenda de las regulaciones, ¿no?
Y es cuando, por ejemplo, aquí la motivación en España ha sido la transposición de decisiones marcos en materia de lucha contra la criminalidad organizada, de lucha de derecho penal económico también, pero ya digo, yo creo que más la criminalidad organizada. ¿Por qué? Porque la criminalidad organizada en la práctica ha sido donde más se ha aplicado, no ha habido ningún empaque, ningún problema en aplicar las llamadas consecuencias accesorias, que han sido el antecedente, digamos, de esta responsabilidad. Si ya hemos tenido nosotros desde el año 95 las consecuencias accesorias, se han aplicado en el 95% de los casos a casos de criminalidad organizada. Y seguramente en Perú también, como ha sido casos de contra Fujimori, de corrupción, derecho penal económico, está justo el umbral de criminalidad organizada, ¿no? Entonces, yo creo que no solo derecho penal económico, también criminalidad organizada. Quizás más evidente es cómo la criminalidad organizada ha utilizado estructuras ficticias, muchas de ellas, para delinquir claramente, y entonces es ahí cuando se ha visto la funcionalidad de la persona jurídica para delinquir, ¿no? Y se ha visto la necesidad de intervenir en estos casos de manera pues contundente, con consecuencias penales. Ya les digo, ya las tenemos, y el legislador fue pragmático e introdujo ya desde los años 90 consecuencias accesorias a las personas jurídicas, pero claro, no hemos tenido los criterios de imputación, no hemos tenido qué criterios puede utilizar el juez para aplicar a esas personas jurídicas. Hemos estado, digamos, con una herramienta que no se sabe cómo se utiliza, sin ningún tipo de manual de instrucciones, digamos. Con lo cual, pues no se han infraaplicado o se han aplicado mal, de manera insegura. Entonces, lo importante de la doctrina era construir esos criterios de aplicación, ese manual de instrucciones, digamos, para poder aplicarlas de manera pues idónea, con criterios pues racionales, y que dote de seguridad jurídica la aplicabilidad que es propia del derecho penal y la prevención. ¿No? Sabemos qué es prevención. Queremos prevenir estas figuras. Para prevenir hay que saber cómo se aplica claramente y a quién se aplica, ¿no? O sea que, digo, no ha estado claramente. ¿Que estamos expandiendo el derecho penal? Pues sí, porque el derecho penal se está expandiendo. O sea, no reconocer esto es iluso, ¿no? Y está todo el debate entre pues, garantismo y expansionismo, ¿no? Y el debate de la escuela de Frankfurt, que sabemos muy bien que ha sido muy criticado por Schunemann, y que ha dicho claramente, bueno, es que la escuela de Frankfurt quiere luchar con cañones con una delincuencia que utiliza por bomba atómica, ¿no? Entonces no podemos tampoco ser tan ilusos y decir, vamos a mantener los principios del siglo XIX, vamos a mantener un derecho penal incólume, vamos a mantener una parte general, y vamos a seguir, y como les digo a mis alumnos siempre, es que seguir cuestionando el derecho penal porque viola principios decimonónicos, ese no es un argumento válido. A ver, los derechos, los principios son fundamentales, porque son las reglas con las cuales actuamos, pero claro, los principios son amplios y sobre todo son adaptables a las diferentes figuras o modelos o derechos o digamos fenómenos criminales, ¿no? A partir de la reforma del Código Penal español a través de la Ley Orgánica 5/2010, es posible decir que en España existe un sistema de doble sanción, uno dirigido a las personas naturales y otro dirigido a las personas jurídicas. Pues bien, dado que el proyecto del Poder Judicial presentado en octubre del 2012 propone la modificación del artículo 105 del Código Penal peruano por un artículo que es esencialmente el mismo que el artículo 31 bis del Código Penal español, quisiera preguntarle cuáles son a grandes rasgos, desde su perspectiva, las características más importantes del artículo 31 bis del Código Penal español en lo referido a los presupuestos de la responsabilidad penal de la persona jurídica. Bien, bueno, en primer lugar creo que el modelo pues podría haberse copiado otro modelo, ¿no? No es el mejor del español como para haberlo seguido así tan literal casi en Perú, ¿no? Por ejemplo, hay otros modelos, la ley suiza, el Código Penal suizo o la propia ley de responsabilidad penal de las personas jurídicas chilena,
que tienen un articulado más interesante, más prolijo. En primer lugar, pues hay un tema de sistemática, ¿no? En un solo artículo querer pues regular muchísimos aspectos que son bastante complejos de la responsabilidad de las personas jurídicas, pues hace que finalmente pues no sea lo mejor y haya hasta contradicciones, digamos, como es en nuestro modelo, ¿no? Porque por un lado pues se plantea una responsabilidad derivada, pero por otro lado dice, si no está el autor, si no se determina, se le puede imponer la sanción, pero no se establece qué criterio, ¿no? En qué casos sí se puede imponer la sanción, aunque no se haya imputado previamente una responsabilidad a un sujeto individual, ¿no? No queda claro eso, ¿no? Entonces hay muchas lagunas de punibilidad, digamos, o sea, no queda clara los criterios de imputación. Entonces, en primer lugar, pues eso, ¿no? Tratar de una regulación, me interesa más una regulación mucho más prolija, mucho más de detalle, y ya que hay que regular y hay que establecerse, como decía, manual de instrucciones, pues en un artículo es demasiado conciso para comprender tantas posibilidades, ¿no? Por ejemplo, había que distinguir la responsabilidad, que es muy distinta a la de los directivos, cuando el presupuesto es la comisión de los hechos cometidos por directivos, a la responsabilidad cuando los hechos son cometidos por los subordinados, ¿no? El articulado lo plantea como en similitud de planos. Puede ser tan A o puede ser B, como si A es igual a B. No, es muy distinto en primer lugar, porque la responsabilidad que proviene de los directivos, de la comisión de delitos por parte de directivos, es una responsabilidad más directa, en el sentido de que es una responsabilidad mayor, digamos, que la del subordinado, porque son ellos los que dirigen la organización, son ellos los que toman las decisiones, son ellos los que tienen, digamos, la posición de garante de todo lo que se ejecuta dentro de la organización. Es verdad que cuando se cometen los subordinados se dice que sean hechos que puedan ser prevenidos por los directivos, eso también es verdad, pero claro, no es lo mismo que un subordinado realice un hecho que conecte con la responsabilidad de la persona jurídica, que sea un hecho cometido por los directivos, ¿no? Ejemplo, Bankia, ¿no? Tenemos aquí ya casos tremendos, ¿no? Se está imputando a los directivos, en este caso, por, acaba de entrar a la prisión inglesa, que es el directivo que tomó decisiones para que una empresa, que es un banco o Bankia, compre en malas condiciones un banco de Estados Unidos. Claro, él toma las decisiones y es el que finalmente tiene la responsabilidad mayor, ¿no? Otra cosa son los subordinados, otra cosa muy distinta a los subordinados, ¿no? Y luego pues se ha evitado un tema clave, que era el tema de establecer una responsabilidad directa a la persona jurídica, ¿no? No se ha aprovechado la oportunidad de decidirse el legislador por esa responsabilidad necesaria y directa, no en todos los casos, pero como lo tiene redactado, por ejemplo, el Código Penal suizo, que el Código Penal suizo sí tiene más claro, ¿no? Dice más claramente que sí habría un delito imputable directamente a la persona jurídica cuando sea producto de un defecto de la organización de la propia persona jurídica, ¿no? O sea, es decir, o de políticas defectuosas de la propia empresa, ¿no? Que es cuando nosotros decimos que ahí debe haber una responsabilidad directa y no una responsabilidad derivada, ¿no? Entonces, esto no se ha planteado en la regulación ni en la española ni en el proyecto peruano. Con lo cual, pues estamos todavía introduciendo una responsabilidad. Se dice que se introduce, pero no se introduce bien, ¿no? Y ese es el gran motivo de crítica, ¿no? Luego, pues hay muchos detalles más. Por ejemplo, ¿qué pasa con los sujetos de derecho público? No hay una regulación propia en la regulación peruana. Nosotros aquí la tenemos. Donde se dice que los sujetos de derecho público no serán sujetos de imputación, ni tampoco los sindicatos y los partidos políticos. Esa es otra cuestión. ¿Qué pasa con los sindicatos? ¿Serán sujetos de imputación? Las
los partidos políticos serán sujetos de imputación. Fíjense ustedes, aquí nosotros estamos teniendo un caso tremendo como el caso de financiación del partido político, del Partido Popular, ahora que ha salido el tesorero, que se han enriquecido de una manera impresionante sobre sueldos. Es decir, todo un tipo de criminalidad cometido dentro de un partido político, donde desde la cúpula se sabía, desde los, digamos, los directivos, se sabía que había esta modalidad durante muchos años. ¿Esto es delito? Bueno, hombre, la financiación de partidos políticos no es delito, pero sí conseguir dinero para luego empresas que luego tenían beneficios, que es un cohecho, eso sí es delito, ¿no? Es decir, hay comportamientos que sí son delitos, ¿no? Entonces, eso también se ha obviado. Y luego, un número de clausus de responsabilidad de la persona jurídica, ¿no? ¿En qué casos? Y aquí en España es increíble, pues se ha establecido casos de responsabilidad de la persona jurídica para los delitos contra la libertad sexual, por ejemplo, pero no se ha previsto para casos claramente, o sea, expresamente para los delitos laborales o para los delitos contra la seguridad alimentaria, que es donde más se puede dar casos, empresas que fabrican o distribuyen o no tienen cuidado en la distribución o fabricación de productos y que luego producen daños a los consumidores. Pues hay ese tipo de omisiones que son importantes de tener en cuenta, ¿no? Ya que se da el paso, hay que darlo bien. Como usted bien lo señaló, el artículo 31 bis del Código Penal Español responde a un modelo de responsabilidad penal derivada de la persona jurídica. Curiosamente, la adopción de este modelo pues ha sido criticado por quienes están en contra de esta forma de responsabilidad, pues alegan que a través de este modelo no se puede respetar aquel principio de autorresponsabilidad de la persona jurídica, ¿no? Inclusive usted misma en sus investigaciones sobre el tema ha señalado que hubiera sido mejor adoptar, como bien también lo he explicado ahora, hubiera sido mejor adoptar el modelo de responsabilidad directa y no el modelo de responsabilidad derivada de la persona jurídica. Pues bien, ¿en qué consiste este modelo de responsabilidad directa? ¿Cuáles son sus características? ¿Y por qué hubiera sido mejor adoptarlo en lugar del modelo de responsabilidad derivada? Bien, el modelo de responsabilidad directa, más vinculada con la comisión de hechos realizados por los directivos, fíjese, la responsabilidad derivada está más vinculada con la de los subordinados y la de responsabilidad directa suele estar más vinculada a la de los directivos. ¿Por qué? Porque son, como decíamos, la cabeza de la organización, los que establecen las decisiones, que es lo importante en una organización, ¿no? ¿Por qué una responsabilidad directa? Primero, por un tema político-criminal, digamos, de prevención, ¿no? Es decir, si lo que queremos es evitar la dificultad o soslayar la dificultad que supone la determinación de un sujeto que ha cometido un delito en una organización compleja, pues no lo estamos soslayando si planteamos una responsabilidad derivada y si necesariamente tenemos que buscar a un sujeto que haya cometido el delito. Entonces volvemos al punto inicial de la laguna de punibilidad en estos casos, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues desde un punto de vista preventivo, pues una responsabilidad derivada no evita estas lagunas de punibilidad, en primer lugar. En segundo lugar, pues desde el punto de vista de la responsabilidad directa, creemos que efectivamente hay casos en los cuales hay que ir distinguiendo. Claro, este es un mundo, ¿no?, de posibilidades, como pasa con la responsabilidad de las personas físicas también, ¿no? No es lo mismo el sujeto que comete un delito con dolo directo que con imprudencia, que con dolo eventual, ¿no? No es lo mismo. Aquí en el ámbito de la responsabilidad de las personas jurídicas también hay una cantidad de matices, de posibilidades, ¿no? Y lo que había que clasificar, sí, responsabilidad directa, sobre todo en supuestos en los cuales hay un defecto de organización de la empresa. Es decir, que los hechos sean producto de no el hecho de un solo sujeto, sino que sucede en muchos casos, sino de una serie de actividades, de una serie de comportamientos, muchas veces algunos dolosos, otros culposos, otros por acción, otros por omisión, que encadenados todos ellos producen un daño una lesión a un bien jurídico, ¿no? Entonces, en estos casos nosotros decimos aquí que conviene plantear una responsabilidad directa, y también cuando se trata de organizaciones complejas, ¿no? Cuando no es
fácil, ¿no?, determinar quién concretamente realizó ese comportamiento, porque ese comportamiento, ya digo, suele estar disociado en varias personas, incluso en varios equipos, en varias, digamos, delegaciones, ¿no? En estos casos, pues cuando es producto de un defecto de organización de la empresa, pues sí conviene una responsabilidad directa. Y también por la autorresponsabilidad que decía, ¿no? Es decir, cada vez más se intenta que las propias personas jurídicas sean conscientes que ellas mismas tienen que autorregularse, ¿no? Lo que llamamos los compliance programs o programas de cumplimiento que deben de tener cada organización. Eso se fomenta cuando hablamos de una responsabilidad de toda la organización, de una responsabilidad, o por lo menos que descansa en los directivos, que son los que garantizan el cumplimiento, la ejecución y el control de esos programas de cumplimiento, ¿no? En ese sentido, pues esa autorresponsabilidad solo es posible cuando hay una responsabilidad directa. Pero si otra vez establecemos que se requiere individualizar la responsabilidad para poder luego imputar en segundo lugar, digamos que hay una responsabilidad en dos fases, ¿no?, en la responsabilidad derivada. Primero, hay que buscar a un sujeto responsable. Segundo, ya se le imputa la responsabilidad a las personas jurídicas. Estamos nuevamente ante, pues, una imputación que no responde a un criterio de autorresponsabilidad, de necesaria control de la propia organización, de sus propias acciones, ¿no? Y en ese sentido, pues nosotros creemos que hay que trabajar. Un tema que hasta ahora resulta, pues, una cuestión, digamos, espinosa en lo referido a la responsabilidad penal de las personas jurídicas es el tema de la culpabilidad. Siendo esto así, quisiera preguntarle, pues, ¿cómo se debe entender el principio de culpabilidad en el marco de la responsabilidad penal de las personas jurídicas? Sí, bien, quizás este es el escollo más grande, ¿no? Quizás este es el nudo gordiano del asunto de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, porque la idea de culpabilidad fue construida a partir de un reproche por no haber actuado de otro modo, fundamentada en el libre albedrío que es propio de una persona, ¿no? Entonces se dice, ¿cómo una persona jurídica puede ser culpable si no tiene libre albedrío? Por supuesto, no tiene capacidad de voluntad, porque la voluntad es propia del sujeto autor persona. Ese es el presupuesto con el que hemos trabajado constantemente. Pero bueno, a esto hay que añadir que ese criterio de la reprochabilidad ha sido superado, ya sabemos, desde el punto de vista del derecho penal de las personas físicas, ¿no? Cada vez más se habla, desde los neokantianos especialmente, de la responsabilidad social, ¿no? La responsabilidad la culpabilidad debe ser un criterio no tanto ontológico, ¿no?, sino un criterio normativo, un criterio de imputación que es construido a partir de, digamos, de una comparación entre lo que debería de haber actuado el sujeto y no actuó, ¿no? Incluso las teorías ahora que están introduciéndose mucho en el ámbito de la culpabilidad, que es la de las neurociencias, niegan claramente esa idea de libre albedrío en el ámbito de la responsabilidad de las personas físicas. Por supuesto que en el ámbito de las personas jurídicas no admite esa idea de libre albedrío. Sería otro tipo de construcción. ¿Y cuál es la construcción que ha calado, digamos que ha sido el criterio planteado por Tiedemann del defecto de organización? El criterio del defecto de organización es en realidad una responsabilidad de tipo de culpabilidad social, normativa, ¿no? Es decir, cómo hay una organización defectuosa por comparación a cómo debería ser una organización eficiente, una organización cuidadosa, una organización que prevea los delitos, ¿no? Y ahí estamos otra vez en el tema de la autorresponsabilidad, ¿no? Y eso se ha ido desarrollando mucho a partir sobre todo, de toda la doctrina norteamericana, ¿no? Los norteamericanos, que ya se sabe que ellos tienen responsabilidad de las personas jurídicas,
Fíjese, justo ellos han pasado de una responsabilidad objetiva, casi, es decir, la empresa comete delito y por tanto se le culpa, a criterios subjetivos, digamos subjetivos o criterios de culpabilidad para imputarle los hechos a las empresas, ¿no? Uno de los criterios, los cumplimientos de programas de prevención. Una empresa que, por ejemplo, tiene, primero redacta, construye sus programas de prevención, controla que se cumplan, es eficaz, pues no puede cometer delitos porque es un hecho voluntario el hecho de prevenir, de controlar, de organizar programas de cumplimiento. Si eso lo realiza con una cierta diligencia, no tiene que ser perfecto, y se produce un delito, es un accidente. En cambio, si no realiza, por ejemplo, medidas de prevención en el ámbito, a mí me gusta mucho trabajar con el tema de la seguridad en el trabajo, que es un tema candente. Justo me acaba de pasar en Bangladesh todo el debate que está habiendo ahora con la falta de cumplimiento de medidas de cuidado para los trabajadores y las muertes que se están produciendo por parte de las empresas que van y subcontratan pues la producción a estos países, ¿no? Medidas de cumplimiento. Sí, hay medidas de cumplimiento, sí hay programas de prevención, hay un cuidado y por tanto pues no hay una organización defectuosa. Ahora, una organización que no tiene cuidado, subcontrata a cualquiera, bueno, no me entero de si hay medidas de seguridad, si les pagan o no les pagan el sueldo, yo no me entero, a mí me dan unos productos, entonces ahí puede haber un tipo de responsabilidad, ¿no? Y es ahí donde estamos trabajando la culpabilidad de la empresa. Una culpabilidad, por eso digo social en el sentido de comparar lo que debe ser de lo que es, ¿no? Debe ser una empresa. En principio es una persona jurídica, es un rayero de jurídica. Una empresa sabe que tiene que cumplir una serie de criterios jurídicos para actuar en el mundo social. Pero eso es una empresa como es un niño. Es decir, lo que nosotros decimos, ¿no? Es increíble que a las personas se les exija responsabilidad y a las personas jurídicas no se les ha exigido responsabilidad, ¿no? Es lo que digo, no me importa cómo, bueno, no me importa cómo produzcan esa ropa. Es que así hemos actuado, así estamos actuando en la sociedad, cuando la empresa, persona jurídica, es el principal agente en este momento de todos los poderes fácticos, económicos, sociales, de todo tipo. Y le hemos dicho hasta ahora, mire, usted no tiene responsabilidad penal, no tiene responsabilidad penal, pero claro, mueren las personas, no, se paga, hay seguros que lo pagan. O sea, las personas valen tanto como el dinero. Pues en una sociedad que creemos que no es así o no debería ser así, las personas tienen que responder, y las personas jurídicas también tienen que responder por su organización, por sus defectos de organización, y tienen que responder, ya digo, desde el punto de vista, seguramente también distinguiendo, y ahí tratamos de trasladar los criterios penales, ¿no? Desde un punto de vista directo, cuando hay un dolo, pero un dolo que para nosotros no sería un dolo con voluntad, sino un dolo cognitivo, basta un dolo cognitivo. Dicen que también todo el tema del dolo y de la imputación subjetiva en el ámbito de las personas físicas ha ido cambiando, y cada vez más también el requisito es simplemente conocer que estás infringiendo una norma, que eventualmente esa norma pone en riesgo, que son todas normas de riesgo, fíjense, todas normas de riesgo. Yo cumplo una norma de riesgo y ese incumplimiento, pues muy probablemente va a producir un resultado. A veces no produce, ¿no? Como si yo alquilo un local y meto a 1000 personas, que ha pasado las discotecas con las muertes de las personas. Pues eso no produce, pero sí produce un daño, como la imprudencia igual. Yo soy imprudente, ¿no? Pero conduzco a 200 por hora, en eso no hay un resultado, pero si hay un resultado, responde, y eso es lo que nosotros decimos, ¿no? Ahí responde por un hecho cometido, no es voluntario, pero es un hecho previsible. Esa es la cuestión, es un hecho previsible, y nosotros lo que estamos tratando es de construir esa culpabilidad con todos los criterios de imputación objetiva. En realidad, los criterios de imputación objetiva son válidos para construir esa responsabilidad. Punto. Es decir, previsibilidad de riesgo, aumento de riesgo, fin de la norma, todos estos criterios los podemos trasladar
para imputar o no responsabilidad a las personas jurídicas. Y yo creo que esa es una solución que se puede realizar válidamente sin quebrar de manera espantosa, digamos, los principios, y que damos una solución a hechos cometidos por organizaciones, por empresas, ¿no? Esa es la solución más o menos. Desde su punto de vista, la introducción en la legislación de la responsabilidad penal de la persona jurídica no supondría, digamos, una derogación tácita, por decirlo de alguna manera, de la cláusula del actuar en lugar de otro. No, porque la cláusula del actuar en nombre de otro es más general, se vincula a todos los casos en los cuales la norma requiere un sujeto especial, y ese sujeto especial pues a veces no es el que actúa, sino actúa otro en nombre del sujeto especial, como puede ser el deudor, por ejemplo, ¿no? Y actúa pues el otro en representación del deudor, ¿no? Y cubre todos esos casos de responsabilidad, de actuar en nombre de otro, como dicen, ¿no? En realidad, yo creo que hemos pensado que la figura del actuar en nombre de otro era la respuesta, en el subrayo es la respuesta del derecho penal frente a los delitos cometidos en el ámbito de las personas jurídicas, pero no lo era, es que no lo era, ¿no? No lo era primero porque, digo, es más genérico y no tiene que ver con otros supuestos, ¿no? En el ámbito de los delitos especiales, fundamentalmente. Y segundo, porque para actuar, para castigar, era necesario que el sujeto cumpla con el tipo objetivo, con el tipo subjetivo, es decir, que conozca los hechos y que realice el comportamiento delictivo, y en muchísimos casos esto no existía, ¿no? La primera forma, digamos, de responsabilidad penal que se ha conocido ha sido esa, digamos, del actuar en nombre de otro, teniendo en cuenta como si fuera el representante, la teoría de la representación, el del derecho civil, en el ámbito de las personas jurídicas, para hacer castigar, digamos, al representante por los hechos que se han cometido en su empresa. Pero eso no era desde el punto de vista penal lógico. De darnos cuenta que violaba todos los principios, ahí eso sí que violaba el principio de culpabilidad claramente, eso sí, porque era responsabilidad objetiva, ¿no? Es decir, se comete un accidente laboral en una empresa y bueno, vamos a condenar al representante legal, y al ser condenado al representante legal sin ningún miramiento, cosa que, como digo, vulnera claramente la responsabilidad objetiva, el principio de culpabilidad, ¿no? De la responsabilidad subjetiva, que el sujeto tiene que saber y conocer de los hechos. Entonces, de ninguna manera pues era la solución, ¿no? La solución de la responsabilidad, el actuar en nombre de otro ha sido como una especie de fantasma que estaba ahí, pero que no servía para regular estos supuestos. De hecho, las formas de responsabilidad de hechos cometidos en el ámbito de las personas jurídicas últimamente más se han resuelto por la comisión por omisión. Esa ha sido, en realidad, la figura que ha servido para castigar hasta ahora los ámbitos de responsabilidad cometidas en el ámbito de empresas, ¿no? Caso Leder Spray, caso Polka, y en realidad todos de responsabilidad por el producto. Pero son criterios de comisión por omisión, es decir, la estructura es la comisión por omisión, no el actuar en nombre de otro. Ya digo, el actuar en nombre de otro sirve para delitos especiales, para casos del autor detrás del autor, es decir, para otras figuras. Pero en realidad para la responsabilidad penal de las personas jurídicas, hasta ahora con el criterio que se ha manejado, digamos, del eje data, es la comisión por omisión. Ahora, claro, ya vamos a tener una responsabilidad penal de las personas jurídicas en paralelo, pero que no hace inviable, digo, todo este actual en nombre de otro. Finalmente, estimada profesora, quisiera saber su opinión con respecto al proyecto presentado por el Poder Judicial en lo que respecta a la incorporación en el ordenamiento jurídico peruano de la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Como lo mencioné al inicio, básicamente la propuesta consiste en modificar el artículo 105 y incorporar un artículo 105A. ¿Qué opinión, digamos, global tiene al respecto que nos podría compartir con nosotros? Bien, bueno, hay cosas que ya he adelantado, ¿no? En el sentido de que creo que un solo artículo no se puede regular cuestiones tan de detalle, es decir, tan prolijas, tan complejas,
como es el tema de la responsabilidad de las personas jurídicas, ¿no? Sería un articulado distinto, ya sea dentro del Código Penal, pero por lo menos un capítulo con más detalle de estas cuestiones que hemos ido hablando, que la distinta diferencia entre responsabilidad directa, casos de responsabilidad directa, hay casos que puede haber responsabilidad derivada. Luego, cuando es el directivo el que actúa, cuando es el subordinado, es decir, con mucho más detalle, ¿no? Tenía que haberse planteado hasta los temas procesales, que por supuesto no puede ser que no entren dentro del Código Penal, pero que yo sepa tampoco está previsto al introducir este tipo de responsabilidad, cuáles son los criterios que van a ser fundamentales en el ámbito procesal, ¿no? En el ámbito si se puede dar conformidad o no, etc. Bien, eso en primer lugar. Pero luego, pues ya que no me había detenido en el tema de las penas, pues ahora podría hacerlo. El Código peruano plantea, o el anteproyecto plantea prácticamente las mismas penas que eran las consecuencias accesorias, ¿no? Y ahí sí que podríamos pues adelantar un poco más algún tipo de novedad, ¿no? Efectivamente está la multa, que es la más conocida, la clausura de los locales, que también estaba, la disolución de la sociedad, que es, como todos decimos, la pena de muerte de la sociedad, pero que no se plantea prácticamente, ¿no? Y la prohibición en general de la persona jurídica de sus actividades, ¿no? La que resulta más interesante de todas las tipos de penas suele ser la intervención de la persona jurídica para salvaguardar los derechos de los trabajadores y acreedores. Yo creo que esa quizás es la respuesta más acertada, en el sentido que es de ser capaz de conciliar distintos intereses en juego que se producen como consecuencia de la imposición de una pena a la persona jurídica. La multa, por ejemplo, puede ser fácilmente derivada al consumidor, ¿no? No plantea una medida de prevención real, pero en cambio la intervención sí puede ayudar de manera pues preventiva, y puede un poco soslayar los efectos negativos que pueda producirse frente a los acreedores, frente a los trabajadores, cuando se sanciona a una persona jurídica. Y aquí creo que hay un ámbito amplísimo a desarrollar, que tendría que desarrollarse con mayor detalle, ¿no? Por ejemplo, el tema de quién es el juez, va a ser el que interviene. ¿Quién interviene? Hay que nombrarse un interventor. Un interventor que tendrá que ser un especialista, que tiene que saber de derecho mercantil, de derecho económico, de derecho penal, etcétera, ¿no? Es decir, es un tema que creo que tendría que cuidarse mucho más en una regulación, ¿no? Es un tema clave. El juez pues establece la intervención de la persona jurídica, pero ¿cómo se efectúa eso, ¿no? Todo el tema de la ejecución de las penas en el ámbito de las personas jurídicas es sumamente interesante, porque las personas jurídicas, al igual que pasa con las personas físicas, pero más sobre todo en las personas jurídicas, pueden tener efectos no deseables o efectos colaterales, digamos, que no son previsibles cuando el juez impone la pena, ¿no? Entonces, todo ese tema de la ejecución también creo que debe detalladamente regularse, ¿no? Por ejemplo, nosotros tenemos un juez de vigilancia penitenciaria para el caso de las personas físicas, pero ni se ha pensado, nadie ha dicho nada para qué pasa cuando las personas jurídicas son intervenidas, ¿no? Nosotros aquí tuvimos el caso de la intervención de un partido político de Ribatasuna, y vimos una serie de efectos colaterales, ¿no? ¿Qué pasa con los locales que eran arrendados por ellos, ¿no? Que son también daños para personas terceras, digamos, ¿no? ¿Qué pasa con los acreedores? ¿Qué pasa con los propios trabajadores, etcétera? Allí hubo incluso, claro, como era una representación política, con el derecho de representación, con el derecho de manifestación, el derecho de reunión. Es decir, tiene muchos efectos que deberían de ser regulados. Y luego un tema que no me ha llamado la atención mucho en la regulación peruana
es la omisión, digamos, del papel que cumplen los programas de cumplimiento en la prevención y sobre todo como criterio para determinar la responsabilidad, ¿no? Como ya dije en una pregunta anterior, se está trabajando cada vez más en la importancia que estos criterios de cumplimiento, los llamados compliance programs, tienen para la prevención de las conductas que pueden desembocar en delitos dentro de las propias empresas, de las propias organizaciones. Estos programas de cumplimiento pues, pueden ser muy eficaces y necesarios para evitar, por ejemplo, el acoso dentro del trabajo, ¿no? Hay una serie de medidas, ¿no?, que pueden plantearse dentro de las organizaciones. Y esto tendría que tener un peso en la determinación de la responsabilidad, ¿no? Nosotros lo tenemos en la ley española y ya que lo han copiado, pues también se debería de copiar lo bueno, ¿no? Que es introducir estas figuras de cumplimiento. Hay todo un debate sobre ello, hay que decirlo también, ¿no?, en el sentido de que ya las empresas, claro, estaban estableciendo formalmente programas de cumplimiento para evitar o prevenir una responsabilidad penal. Ahora, no basta con realizar esos programas de cumplimiento en el papel, sino también cumplirlos, ¿no? Y como dicen, esto está dando mucho trabajo a los abogados y que de alguna manera pues están muy contentos con eso, pero que sí que puede ayudar y que son necesarios, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que sería un tema interesante a tener en cuenta. La reparación, sí, me parece interesante como la plantea, porque la reparación también es una de las respuestas más importantes, la reparación del daño. La empresa produce un daño con sus delitos, digamos. Pues hay que reparar, ¿no? Una vez que la reparación es una buena manera de prevenir futuros comportamientos, ¿no? ¿De qué se trata? De que la empresa tome conciencia que tiene que cumplir con las normas, que tiene que cumplir con las regulaciones, y para eso pues hay una serie de mecanismos de prevención, ¿no? El tema de la responsabilidad en general de las personas jurídicas es un tema pues que hay que irlo desarrollando con detalle, ¿no? No basta con introducirla. De hecho, lo vimos en el caso de Francia, ¿no? En Francia, en un artículo, el 121, los delitos se pueden cometer por personas físicas o personas morales, como llaman ellos, punto. Y de ahí se nos abrió un mundo de preguntas, ¿no? Y esas preguntas son las que una buena regulación debe responder, ¿no? Es decir, todas las preguntas posibles deben ser respondidas por esa regulación. Y esos criterios, lo interesante que lo pone el Código Penal, el anteproyecto del Código Penal peruano, es que establece como criterio de determinación, que puede ser, ojo, atenuantes o agravantes, según lo que entiendo aquí, ¿no? Porque en nuestro código, el 31 bis, plantea que solo plantea atenuantes. Con lo cual, fíjense ustedes, nosotros vamos a la responsabilidad de las personas físicas, hay una lista más grande de agravantes que de atenuantes. Pero vamos a la responsabilidad de las personas jurídicas, solo tienen atenuantes. Un trato un poco indulgente también, ¿no? Si nos ponemos a pensar. Pero bueno, aquí en la regulación peruana parece que lo plantean como criterios de determinación. Ahora, esos criterios de determinación, si es un juez también que sabe valorar, pues lo va a valorar como atenuante o como agravante. Esa es otra de las cuestiones que habría que tener, o quizás establecer criterios más claros si debe atenuar o agravar la responsabilidad. Bueno, estimada profesora, de verdad le agradecemos. Ha sido un placer y un honor contar con su presencia y, bueno, para hacer esta entrevista. Estoy seguro que sus apreciaciones y las ideas que aquí he expuesto serán tomadas en cuenta por quienes están llamados a hacer las modificaciones legislativas pertinentes. Para finalizar, pues, no sé si quisiera brindarnos algunas palabras para todos aquellos que en Perú van a ver esa entrevista. Bueno, quiero recalcar simplemente que el tema de la responsabilidad penal de las personas jurídicas que se está desarrollando no tiene como fin simplemente castigar a la persona jurídica, sino que creemos que todo el derecho penal económico tiene que entrar dentro de un programa general de prevención de los delitos socioeconómicos, donde hay un ámbito también tremendo de desarrollo, porque creo que hay un déficit total de aplicabilidad del derecho penal económico en general, ¿no? Y lo vemos en el ámbito de la corrupción, lo vemos en el ámbito del derecho con el medio ambiente, lo vemos en el ámbito tributario, ¿no?
Pero cada vez sí se va desarrollando, ¿no? Se va desarrollando porque es importante ir creando estos criterios de imputación. El tema, por ejemplo, de la discusión sobre los bienes jurídicos colectivos, su referencia a bienes jurídicos individuales o la materialización de esos bienes jurídicos colectivos. Todos estos temas pues hay que irlos investigando y desarrollando para una mayor y eficaz prevención de los delitos socioeconómicos, que creo que es el futuro de lo que se está viendo, ¿no? Es decir, y un cambio de mentalidad también, yo creo, ¿no? Importante un cambio de mentalidad. Hasta ahora hemos pensado que solamente son delincuentes como Lombroso, aquellos que tienen sergijuntos y carencias económicas. Pues no, cada vez vemos más que no solo ellos cometen delitos, como dicen, los ricos también cometen delitos. Claro, profesora. Bueno, a nombre de la Asociación Última Ratio le agradecemos mucho por esta oportunidad. Estaremos atentos pues a las futuras publicaciones que usted nos comparta sobre el tema de la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Y bueno, agradecemos mucho por su presencia para esta entrevista y será hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Hasta pronto.